Queridos compañeros, Hola, hola queridos compañeros, aprendan sus cámaras. hola. Hola, profesor. Ah, no. Este profesor. Hola, ¿qué tal alumnos? ¿Cómo están? Muy Buenos buenos. días, profesor. Buenos Buenos días. días. Muy bien, vamos a esperar a los demás alumnos que Hola, puedan profe. ingresar. Hola, profe. Vamos a pedirles que activen su cámara también a la vez. Hola, profesor, lo siento, es que, lo siento, es que ya, no. Muy bien. Vamos a pedirles entonces que activen su cámara. A los que van ingresando, vayan activando su cámara para poder hacerles la captura, para que tengamos la evidencia de su asistencia el día de hoy. Muy bien, se le solicita entonces a Pablo, al joven, a Clark, Alexander, activar su cámara para poder registrar la asistencia. Muy bien, falta Milagros, Pablo y... Perdona, ahí está. Muy bien, activando su cámara, por favor, para poder ya hacer la captura respectiva y empezar con la clase. Muy bien. ¿Cuántos alumnos son? ¿Cuántos compañeros son ustedes? Somos 17, 16, pero con usted seríamos 16, profesor. No, 17, más bien. pero normalmente ¿cuántos son? La última vez éramos ayer 18 estudiantes. Ya, muy bien. Vamos a estar desactivando entonces porque ya son 3 minutos luego. Y vamos a pedir a Yandel que active su cámara. Sí, puedes activar tu cámara. Yandel, Milagros. Milagros, activar la cámara. Si tienen algún problema con la cámara, me avisan para tener para comentarle justamente a Teacher Canales que tenga ese seguimiento. Sí, tenga esa consideración, entonces. Ya muy bien, ya vamos a tener la evidencia. Bien, en este momento entonces voy a pasar a compartirles primero el enlace. Acá, bueno, el enlace digo la toma de la captura de la asistencia para iniciar la clase de hoy. Bien, el tema de hoy nuestro tema es el método científico, está en el capítulo número 1 de su teoría, de su libro.
Vamos a desarrollar tanto la teoría en un primer bloque. Este primer bloque parte, bueno, 11:35, que ya es ahorita, hasta las 12:10. A las 12:10 vamos a tener un receso de 10 minutos y empezamos en el mismo link. Vuelven a ingresar desde las 12:20 hasta la 1. En el primer bloque hablaremos sobre la parte teórica de este capítulo. Vamos a hablar muchos ejemplos sobre el método científico. Y en el último bloque vamos a hacer preguntas, vamos a desarrollar los problemas y vamos a ver cuál es la tarea que se ha dejado para esta semana en el curso de química. Mi nombre es Juan Mendoza, para los que no me conocen todavía. Bueno, yo estaba dictando presencialmente en Belén, el año pasado no pude dictar, pero ahora este año lo hacemos virtualmente. Mi nombre es Juan Mendoza. No tenemos cuaderno, no vamos a copiar en cuadernos, sino en hojas, y estas hojas van a ser anexadas en un folder, como ya lo sabrán ustedes. Bien, entonces conmigo vamos a desarrollar el curso de química y lo vamos a hacer de esa forma. Primero la teoría en el primer bloque y luego la práctica en el segundo. Para la teoría se les va a pedir, si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo hagan por el chat, que yo de rato en rato voy a estar leyendo las preguntas del chat o los comentarios del chat. Y luego ya en el siguiente bloque de los problemas, ahí ya voy a pedir que activen más bien su micrófono porque van a participar con la lectura del problema, con la resolución del problema. Bien. Hasta aquí alguna pregunta que tenga. ¿Sí? ¿Alguna duda? No hay dudas, ¿no? Todavía no empezamos, entonces. Vamos a utilizar una pizarra electrónica para el mejor desarrollo. Bien. Vamos, antes del método científico, he preparado acá el material que va a ser sobre la química en sí. Entonces, la química es el curso principal que se va a considerar como una ciencia. La química, la física, la biología son ciencias. Ciencias del tipo natural. Pero primero, ¿por qué la química es considerada una ciencia? ¿Alguien sabrá por qué la química será considerada ciencia? Bueno, la química es una ciencia porque usa un método para descubrir sus leyes, sus teorías. Esta va a usar el método científico. ¿Qué es el método científico? Pues el método científico son algunos pasos que vamos a llevar todos los científicos, todos los que nos dedicamos a la investigación, porque yo aparte de dictar y enseñar o dar clases, también, bueno, eso de dar clases, el de dictar me gusta, pero aparte yo tengo que investigar, ¿no? Todo químico investiga y hace sus experimentos, así como en Belén teníamos nuestro laboratorio, donde ahí hacíamos experimentos, pues bueno, acá también, en la parte de la ciencia, toda ciencia necesita parte experimental. Entonces, para que sea ciencia, para que la persona haga ciencia, necesita aplicar el método científico. Y este método científico utiliza pasos. ¿Con qué empezamos? Con la observación. Entonces, ¿qué se busca con la ciencia? Se buscan llegar a una verdad. Pero una verdad respecto a qué? Respecto a ver algo que nos sorprende, algo que resalta nuestros sentidos. Entonces, un ejemplo de eso podría ser fenómenos de la naturaleza que existen. Por ejemplo, cómo se hace el rayo. Cómo, o por ahí, por ejemplo, a ver, tenemos al joven Matienzo. Sabrá cómo se elabora el rayo de repente. Tiene una idea. Sí, un rayo de idea o de ¿Alguna idea? Ujú. una idea. De cómo se hace el rayo.
¿O alguien de ustedes sabe cómo se hace el rayo? ¿Cómo se forma el rayo? No, no saben. Alguna idea deben tener y esas son las ideas que vamos a plasmarlo aquí cuando hagamos este método científico. Otro fenómeno, por ejemplo, cómo se forma el arco iris. ¿Por qué los 7 colores del arco iris? Y vamos a explicarlo. Otro, por ejemplo, ¿por qué cómo se forma el fuego? ¿Por qué el fuego se ve y por qué es caliente? Es otro fenómeno. Los fenómenos de la naturaleza, el terremoto, el tornado, ¿por qué se forman? ¿Y cómo sabemos actualmente cómo se forman? Porque han utilizado el método científico para descubrir cuál es la razón exacta de su formación. Entonces vamos a analizar estos pasos, ¿ya? Vamos a empezar, vamos a empezar con un ejemplo. Este ejemplo me pasó a mí. Vamos a aplicar el método científico aquí. Método científico. Este método científico necesita pasos. A ver, yo voy a hacer un ejemplo y ustedes pueden en los otros ejemplos participar. Bueno, esto es el ejemplo que yo antiguamente explicaba porque me parece, yo apliqué el método científico aquí. Lo que pasa es que yo trabajé en una institución, una academia en provincia, donde iba a dictar a los jóvenes que ya estaban preparándose para la universidad y acá me pareció un poco sorprendente la actitud de un profesor. Porque un profesor pues debería ser serio, ¿no? De repente dar sus bromas a veces. Pero un director que era el profesor aquí, de mención, este profesor y director a la vez tenía un comportamiento fuera de lo común. Era un adulto ya persona de edad que tenía la costumbre de entrar al salón en forma disfrazada. Se disfrazaba de un superhéroe, bueno, de ciencia ficción, que era el que tenía unos cabellos parados. Y decía, Profesor, era Goku. es un Goku, ¿no? Es un Saiyajin. Entonces él decía, sí, soy Goku. Y teletransportaba y todo eso. Es algo sorprendente para un director que se comporte así, pues, ¿no? Entonces ya de repente el profesor podría, no sé, dar manera dinámica a su clase, haciéndose pasar de Goku, pero un director que venga a clases y diga, profesor, buenos días, y voy a hablar a los alumnos y que le hable diciéndole que es Goku, pues no, algo anda mal ahí. Entonces, empecé a tratar de averiguar qué es lo que había sido la causa para que él actúe así, para que él sea así. Y lo que hice, pues, en mi cabeza formular diversas ideas, diversas razones. ¿No? Me vino me vino una idea como que, pues, los padres le castigaban a él, le castigaban de pequeño, sus padres, mucho le castigaban. Por eso lo traumaron al joven, al señor. No lo castigaban de niño, ¿no? Y le castigaban en la cabeza, para que se quede así, pues en la cabeza le tenían que haber dado. Eso es lo que imaginé al inicio. Otro que también imaginé, otra posible causa que yo determiné fue que, por ejemplo, creo que le hacían bullying en el colegio. Yo creo que le hacían bullying y le pegaban, le castigaban a sus compañeros. Bullying en el colegio. Vamos a poner. Otra razón que yo plasmé fue que de repente por allí había tenido una cabeza. Yo me imaginé que se había caído. Que se había caído de pequeño y en la cabeza, obviamente, para que tengas toda esta consecuencia tan anormal, pues tuvo que tener una caída muy fuerte. Entonces, yo lo que hice primero es observar al profesor. Lo observé y me sorprendió su actitud. Luego recopilé los datos, dije, oye, él actúa así. ¿Qué es eso de entrar al salón diciendo que es Goku, que se transforma en Super Saiyajin? ¿Qué es eso de que hace Hame Kameka? ¿Qué es eso? Frente a los alumnos. Entonces, yo hice un registro de lo que observé. Luego de eso empezó a florecerme ideas.
De repente le castigaban, de repente hacía bullying, de repente tuvo caída. Entonces esas ideas tuve que comprobarla. Y estas ideas tuve que ver cuál era verdadera, cuál era falsa. Entonces empecé mi investigación, empecé mi experimentación. Yo fui y averigüé, fui a su padre y le dije, señor, a su hijo le castigaba de repente de pequeño, le daba mucho maltrato y en la cabeza no se le da, pero de repente usted cometió ese error, le dije. Y me dijo, no, nunca le pegábamos a él. Por más que queríamos, ganas no tenía, pero su madre no me dejaba castigar. Entonces no hubo ese maltrato. Entonces yo fui a su hermano a preguntarle a su hermano y le dije, oye, ya que tú has estudiado junto con él en el mismo colegio, ¿te habrás enterado que a él le hacían bullying en el colegio? Entonces me dijo, no, porque sí, pues, había la oportunidad de hacerle bullying, pero nosotros como hermanos no le dejábamos, no porque querramos, sino porque nuestra madre nos decía, protegen a su hermano, cuiden a su hermano. Entonces no hubo bullying en el colegio. Fui y hablé con su mamá y le dije, señora, de repente su hijo se cayó de pequeño. Y me dijo la verdad es que sí, se cayó de pequeño. Y se cayó de cabeza y rebotó todavía varias veces, hasta caer hasta el primer piso. De un segundo piso, me dijo. Ah, entonces yo dije, ya sé cuál es la causa. Entonces, luego de mi experimentación, llega mi conclusión, yo concluí. Pero la conclusión tiene dos versiones. Yo podía haber concluido, vamos a ponerle un nombre al profesor. Vamos a decir que el nombre del profesor es Jaime. Ya, ojalá no haya acá Jaime para. O Jaime nomás, Jaime. Jaime que sea profe Jaime, no sé. Entonces yo podría decir que el profesor Jaime es de una manera inadecuada, digamos inmaduro, porque se cayó de cabeza. O también yo podría concluir de una manera general. Yo podría concluir que todos los que se llamen Jai, todos los que se llamen Jai son inmaduros porque se habrán caído de cabeza. ¿Cuál creen que sea mi resultado correcto? ¿El que solo este Jai es inmaduro porque se cayó de cabeza o que todos los llamados Jai son inmaduros porque caen de cabeza? Jai es inmaduro porque se cayó de cabeza, profesor. Claro, esta de aquí es la correcta, ¿no? Entonces, ¿por qué les pongo los dos? Porque es así en la ciencia hay dos posibles enunciados, la cual donde hablo solo de mi experimento específico o hablo ya generalizado para todo el mundo. Cuando es solo de mi experimento, a esto se le llama teoría. Y cuando hablo de todo, ya que esto ha salido a las fronteras y llegado a todo el mundo, ese se llama ley. Entonces hay dos formas de concluir, a través de una teoría o una ley. Recuerda, teoría es particular solo para mi experimento y ley es ya para todos los experimentos similares, para todos los casos de todo el mundo. Bien, entonces con este ejemplo he tratado de redirigir un poco a cómo se puede hacer el método científico para todo. Entonces, si tú te preguntas el por qué esto, ya tú vas a dar, gracias al método científico, la razón y la respuesta a esa pregunta. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? Bien, entonces, para hacer ciencia tenemos que emplear el método científico. Primero observo el fenómeno, visualizo, recolecto los datos. Ante el problema voy a sacar resultados, voy a sacar respuestas y estas respuestas van a ser razonadas en búsqueda de la verdad.
Para comprobar cuál de estas hipótesis es verdadera, perdón, ante el problema salen respuestas y estas respuestas se llaman hipótesis. Lo que yo imagino como posible respuesta se llaman hipótesis. Es un supuesto. ¿Cómo sé que es verdadero? Con la experimentación. Yo voy a un laboratorio y experimento. En química principalmente se experimenta así, en laboratorio. ¿Para qué experimento? Para comprobar cuál es verdadera. Esa que compruebo que es verdadera va a ser mediante el análisis comprobada y enunciada como conclusión, que puede ser teoría o puede ser ley. Bien, eso es el método científico. De esto consiste nuestra clase de hoy. Pero la química es una ciencia particular, es una ciencia que tiene algo exacto, que es una ciencia del tipo natural. Ya, ¿por qué será una ciencia natural? ¿Por qué creen? Muy bien, entonces vamos a decir que la química es una ciencia natural porque estudia la naturaleza, ¿sí? A esa naturaleza la vamos a llamar, a ver, materia. Entonces, ¿qué es la naturaleza? La naturaleza en sí es todo lo que nos rodea. Si me rodea pared, si me rodea escritorio, una calculadora, eso es naturaleza para mí. Nuestro entorno, los árboles, el agua, las rocas, eso también es naturaleza. Entonces se llama una ciencia natural porque trata de explicar el fundamento y la composición de lo que nos rodea, materia. Ahora, se llama a esta una ciencia empírica porque yo voy a necesitar la experimentación para poder comprobar sus conocimientos. Es una ciencia experimental, por eso es empírica. Y finalmente es una ciencia llamada central. ¿Por qué? Porque es importante estudiar la química porque de ella depende otras ciencias, como la biología, como la física, como la medicina, la nutrición, como arqueología, astronomía, muchas otras ciencias vinculadas con la química. Muy bien, de esto consiste nuestra parte inicial, entonces a ver si hay dudas o preguntas con esto. Muy bien, no hay dudas, no hay preguntas. Pasamos a resolver, va a desarrollar su texto. Entonces, el método científico es un proceso con etapas, observación, hipótesis, experimentación y conclusión, que puede ser teoría o ley, para obtener algún conocimiento. Entonces, si algo sabes, en muchos casos ha sido elaborado por método científico. Entonces, con el paso del tiempo van a salir nuevos conocimientos. ¿No dice el método científico es de naturaleza convencional? Sirve de marco de generación de conocimiento, es objetivo, y puede ser general o particular, puede ir de lo general a lo particular o viceversa, contrasta empíricamente, es decir, experimentalmente, y su validez se presenta mediante resultados. Acá están las etapas, primero la observación, percibir el problema, luego la hipótesis, trata de reunir información y dar explicaciones posibles. Puede haber una, dos, tres, muchas hipótesis.
La experimentación ayuda a diseñar cuál de estas hipótesis es la verdadera, diseñar un experimento, disponer de equipos y materiales, montar instrumentos, observar, experiencia, interpretar datos. Y la conclusión es la que permite contrarrestar la hipótesis. Ya es el enunciado final. La teoría ya proporciona las bases para explicar leyes también. Bien. Muy bien, entonces vamos a tener algunos ejercicios resueltos, pero estos ejercicios resueltos los planteo hacer ya en el segundo bloque. Entonces acá vamos a dar otro ejemplo de método científico. ¿Sí? Científico. Vamos a ver otro fenómeno para poder estudiar. Por ejemplo, acá el fenómeno que vamos a estudiar es la formación de los rayos. De los rayos, relámpagos, trueno, todo lo que compete a eso. Ante la formación de los rayos, el primer paso es observar. Entonces yo observo cómo se genera el rayo con gran asombro y empiezo a tener un registro de lo que observo. Entonces observo que el rayo nace, por ejemplo, es una luz muy potente, nace en los cielos, en las nubes, y cae en forma zigzagueante hasta la tierra. Ese es el primer paso, observar. Luego voy a comentar ciertas hipótesis. Las hipótesis vienen a ser algunas respuestas ante mi pregunta, ante mi duda. ¿Cómo se forma el rayo? Entonces, estas hipótesis, estas ideas pueden ser, a ver, yo empiezo, la del rayo puede ser porque hay un Dios llamado Dios, puede ser Thor, que usa un martillo para poder controlar todos estos rayos, y que en algún momento este rayo cae a la tierra. Esto es según la mitología nórdica. Ahí nos comenta que hay un dios, Thor, controlador de los rayos. También va a haber otro dios con otra literatura, con otra mitología, el dios llamado Zeus. Zeus pertenece ya ahora a la mitología griega. Griega. Ahí está, muy bien. Eso. ¿Quién participó? Yo, profesor. Yo, muy bien. Josué. Ah, ya, Josué. Se estaba poniendo yo ya. Eso, ¿no? La mitología griega habla de un dios Zeus. Este dios Zeus tiene en su poder al rayo, que le regaló. ¿Quién elaboró el rayo de Zeus? Si alguien sabe eso. ¿Quién le... Profesor, fue un regalo, creo que. Un regalo. ¿Quién le habrá regalado? Crono, profesor. Crono. Cronos es su padre. Cronos Ajá. es el dios del tiempo, su padre. Y Zeus mata a su padre. Así es que no hay que hablar de eso porque no hay que hablar de las muertes, matanzas. No, ¿para qué? Hay que hablar de Zeus. Zeus está vivo. Y le dan un obsequio los cíclopes. No sé si en alguna película has visto gigantes, enormes criaturas con un solo ojo. Profesor, yo pensé, no sé si me equivoqué, profesor, pensaba que eran su padre que le regalaron. Bueno, sus padres, en realidad su padre no le quería mucho, así es que su padre, que fue Cronos, no quería mucho a sus hijos. Lo devoraba, según la mitología griega. Lo devoraba, los comía entero. Y a Zeus, su esposa, su madre, no le dio a su padre para que se los coma, sino lo guardó en una caverna donde fue protegido hasta que creció y fue Zeus adulto y junto con sus hermanos acabó con los titanes. Es la mitología griega. En algún momento voy a hablar sobre ellos, pero por ahora vamos a hablar de Zeus.
¿Quién le regaló a Zeus el rayo? Según la mitología fueron los cíclopes, acompañados del dios Vulcano, el dios del fuego. Ya, entonces Zeus tiene mucha confrontación con sus hermanos y hermanas. Zeus se enfrenta, por ejemplo, a su esposa, que era, bueno, era, con H, era, pues se pelea, ¿no? Tienen ahí sus conflictos matrimoniales, y en esta pelea puede que algún rayo haya caído a la tierra. Ese podría ser otra hipótesis del por qué se formó el rayo. Pero ¿para qué irnos tan lejos si acá en nuestro país hay también mitología? La mitología inca, donde hace mención que también hay un Dios para todo fenómeno, en este caso, un Dios del cielo, que a veces este Dios del cielo está triste, porque nosotros actuamos mal, y si está triste llueve, pero el carácter de este Dios del cielo es cambiante, y tan pronto está triste, desata su furia, y cuando se enoja, salen truenos del cielo, perdón, relámpagos, rayos del cielo. Esta es la mitología inca, entonces. Mitología inca. Pero ¿para qué vamos a ir a las mitologías? Vamos a ir, porque esos son cuentos al final. Vamos a ir a de repente alguna idea. De pequeños nos dijeron que el rayo podría formarse cuando dos nubes, una buena y otra mala, se encuentran. Y cuando se encuentran estas dos nubes de diferentes caracteres, hay chispas que salen y estas chispas pueden ser el rayo. Entonces acá vamos a decir otra hipótesis. Es el choque de nubes, el choque o contacto de nubes. ¿Cuál de todas ellas podría ser la correcta? Entonces, para saber cuál de ellas es la correcta, yo tengo que verificarla. ¿Cómo la verifico? Con la experimentación. Voy a experimentar entonces. De repente la parte de mitología no voy a poder explicarlo con experimentos. Yo lo que tendría que hacer allí es hacer en el laboratorio una experimentación. ¿Qué hago? Genero un vapor al cual lo cargo de una manera. Y tengo otro vapor de otro signo de carga. Y cuando las nubes las choco, por un viento las choco, estas nubes van a generar chispas. Se ha hecho en el laboratorio este experimento. Y al entrar en contacto salen las chispas. Si a este medio le agregamos gotitas o gotículas pequeñas en el medio que esté ahí húmedo, vas a ver que esta chispa se puede desplazar por las gotitas. Entonces, y este desplazamiento cae hacia abajo. Entonces yo comprobé que sí, con el gas o con los vapores, al entrar en contacto, se puede formar esa chispa que puede caer. Entonces con la experimentación se va a comprobar, compruebo la hipótesis correcta. ¿Cuál es la hipótesis verdadera? La verdadera. Ya está. En este caso es porque ya la fundamentación final, ya mi declaración al mundo sería mi conclusión. Yo concluyo, la conclusión, yo concluyo que finalmente el rayo se crea cuando dos nubes de cargas opuestas chocan. Y en un medio lluvioso, en un medio acuoso, en un medio con bastante humedad, se va a dar la transferencia de esta corriente. Entonces, en sí, ya se ha comprobado, ya se ha verificado esta conclusión. Entonces, actualmente sabemos que el rayo se forma cuando una nube, sea lo que llamamos nube negra. Ah, mira, ahí hay una nube negra. Ah, de repente va a haber rayos, se dice en la zona andina, ya saben ya ellos. Porque la nube negra viene cargada. Y este exceso de carga al contar con otra nube que no está muy bien cargada,
produce que esa carga excesiva pase de una nube a la otra. Pero cuando en el medio hay gotas, porque está lloviendo, siempre cae rayos cuando llueve, estas gotas permiten que esta transferencia de corriente pase y salte de gota en gota. Y esas gotas que van a ir permitir la transferencia, hacen que el rayo no genere una línea, sino forme una manera zigzagueante hasta que cae en tierra. Es justamente porque va desplazándose de gotas en gotas. Y hasta caer en la tierra, ¿no? Lo bueno que tenemos en las ciudades andinas es que estas tienen pararrayos. Entonces los rayos no pueden caer en todo sitio, caen en un sitio especial. Bien, y ahí está mi conclusión. Pregunto, ¿esta conclusión sería teoría o ley? ¿Qué podrá ser? Mi conclusión de que el rayo se crea cuando las nubes cargadas opuestas chocan y generan un torrente de carga eléctrica, que al caer a la tierra se transforma en calor. Por eso es que quema el sembrío cuando cae. Como esto se da para todos los rayos de todo el mundo, se llamará ley. ¿Sí? Es un conocimiento que no tiene excepciones. Así se da para todos. Entonces sería una ley. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? No sé si... Sí, profe, yo tengo una pregunta, A ver, que ya lo sé. a ver. Yo en el profesor yo ya sabía eso, pues hace tiempo. Ya. Por eso yo sabía que que dos nubes de carga opuesta obviamente se chocarían. Eso lo sé porque yo lo he investigado por curiosidad. Ajá, investigado de repente, ¿no? Leído, por ahí lo has leído, ¿no? Lo has comentado, pero es una información, claro, es una información actual que ya se sabe, pero se sabe porque alguien ya lo ha experimentado antes, ¿no? Ya, muy bien. Y así podríamos explicar todos los fenómenos de la naturaleza, como el eclipse, bueno, como no sé, cómo se forman las nubes, cómo se forma la lluvia, por qué el agua es líquida y no sólida y no es gas, por qué existe el maremoto, todo lo que veamos se puede explicar la razón o el fenómeno de por qué con el método científico. Ujú. A ver, vamos a ir resolviendo estos ejercicios resueltos para ya luego pasar a nuestro receso, que ya va a ser muy pronto. A ver. Entonces en la 1 nos dice, a ver, no corresponde a la etapa de la observación. Dice, percibir el problema con los sentidos. Esta sí depende, porque para yo poder describir el fenómeno necesito observar, necesito escuchar. De repente en el caso del rayo, yo escucho. Pero lo que escucho no es al rayo. Bueno, sí escucho al rayo, pero el sonido recibe otro nombre, recibe el nombre de trueno. Luego veo un haz de luz. Ese haz de luz exactamente se llama relámpago. Entonces, la vista, la luz, relámpago. El sonido, el trueno y todo, rayo. Profesor, ¿y el nombre científico del rayo cómo es? Ahí sí, pues, científico exacto, pues tendría que averiguarlo, tendría que buscar así en Google, porque no lo sé. De repente, tu profesor de física lo sabría mejor que yo, ¿no? Porque ese es un fenómeno físico. No sé, sería investigarlo ahorita, buscar en internet cuál es el nombre científico exactamente. Es como, por ejemplo, la nube, ¿cómo se llama científicamente? Es un extracto cúmulo, ¿no? Pero son palabras un poco ya más rigurosas. La B dice, realizar observaciones empíricas conscientes, ¿no? Entonces, esto sí, claro, necesito observar conscientemente. ¿Qué significa empírica? Con la experiencia que he adquirido. Definir con claridad el problema. De eso consiste la observación. Voy a trabajar mejor el problema, enunciar el fenómeno.